parciales. Y pues ánimo, ya les queda poco, ya están a pocos días de poder finalizar este semestre, ¿verdad? Tan corto que se hace por la Semana Santa y por tanto descanso, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ánimo, que ya quedan pocas clases y pues hay que aprovecharlas a lo máximo. Y pues si tienen alguna duda, pues aclarémoslas antes de iniciar con la clase. Vean, en el tema de las notas, quiero que un poco de comprensión de ustedes, en virtud que como bien saben, pues el trabajo fue entregado el día del examen, entonces ya estoy finalizando lo último y posterior pues serán publicadas antes del día viernes sus notas. De igual forma yo les voy a estar avisando ahí por medio del licenciado Josué Contreras y para que ustedes tengan conocimiento de que han sido publicadas las notas. Según aproximadamente el calendario, pues únicamente creo que nos quedan 4 clases, ¿verdad, jóvenes? Si mucho, son 4. Pues hay que aprovecharlas a lo máximo. No sé si tienen alguna duda antes de poder continuar. Ninguna duda, licenciada, gracias. Bueno. Solo jóvenes, yo sí les quiero pedir que desde el inicio de la clase, pues yo les pedí a ustedes respeto, ¿verdad, jóvenes? Hacia mi persona y también hacia los licenciados que me colaboran y me ayudan para el día del examen, ¿verdad? Entonces, jóvenes, les quiero recalcar nuevamente eso, por favor. Yo considero de que pues ustedes ya están a punto de cerrar la carrera. Entonces, por favor, merecemos un poco de respeto, tanto los compañeros, colegas que llegan a apoyarme, ¿verdad? Entonces, pedirles y suplicarles de que mantengamos siempre ese respeto. Bueno, jóvenes, pues vamos a continuar. Creo que nos quedamos un poco cortos en el último tema, pero quiero continuar el tema acerca del espacio marítimo. Si bien es cierto, ustedes ya realizaron un resumen con respecto a eso, pero vamos a ir despejando un poco más de dudas. Con respecto a este tema, es una parte muy importante en tema del derecho internacional y público, porque desde hace mucho tiempo se ha dado lugar al derecho marítimo, ¿verdad? Como una rama específicamente de este curso, el derecho internacional, el cual ha sido estructurado con sus respectivos tratados del derecho internacional marítimo público y también el privado, ¿verdad? Que ese ustedes lo van a ver en el siguiente semestre. También el penal y en el derecho mercantil. Nosotros pues acá únicamente vamos a ver aspectos específicamente que son públicos y que se refiere a todo lo relacionado con la soberanía del Estado sobre el espacio comprendido. El derecho del mar es uno de los derechos más antiguos, ¿verdad? En la costumbre y es el más completo en la codificación. Porque en la codificación del derecho del mar ya es un hecho que tras conferencias en 50 años de investigación y trabajo que representan el aporte de la Organización de Naciones Unidas al derecho marítimo público, ¿verdad? La primera conferencia sobre el derecho del mar de la Organización de Naciones Unidas culminó en 1958 en la aprobación de 4 convenios durante más de 35 años que representaron el derecho del mar vigente. Dichos convenios fueron el Convenio del Mar Territorial y la Zona Contigua, el Convenio sobre el Alta Mar
y el convenio sobre la plataforma continental. Asimismo, el convenio sobre la pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Guatemala ratificó 2 de dichos convenios, el referente al alta mar, que es el decreto 1494 del Congreso de la República, y el referente a la plataforma continental, decreto 1493 del Congreso de la República, ¿verdad? Dicho de ello, pues, como bien es de conocimiento, que vamos a un ejemplo. En el derecho sobre el convenio de la pesca y conservaciones de recursos vivos de alta mar. Acá en Guatemala existe prohibición para poder tener la pesca de uno de los peces de acá que se encuentran específicamente del lado de Guatemala. A ver si uno de ustedes me puede refrescar o nos puede compartir cuál es. Podría ser el pez vela, licenciada. Exactamente, Marco Antonio Rosales. Exactamente. Es el pez vela el que tenemos la prohibición de poder realizar la pesca de ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede si ustedes vienen y se dedican a la pesca y empiezan a promover la venta de dicho pez vela? ¿Será que no tiene consecuencias? Claro que sí va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque se encuentran convenios referente a ellos, ¿verdad? Entonces, yo he visto personas de que únicamente los pescan únicamente para la foto y luego los devuelven, ¿verdad? Ustedes, pero cada una de esas acciones pues tienen sus consecuencias, ¿verdad? Porque existe esa prohibición de poder realizar la pesca para poder conservar dichos recursos vivos en alta mar, ¿verdad? Bueno, la segunda conferencia sobre el derecho del mar se dio o fue convocada y se dio origen en Ginebra en marzo, de marzo a abril de 1960. Pero acá en esta segunda conferencia no se obtuvo ningún logro en concreto. La tercera conferencia del derecho del mar en 1967, la ONU, en la resolución número 2750, decide que es imperativo convocar a una nueva conferencia sobre el derecho del mar, porque aquí se necesitaba resolver problemas que se habían dejado pendientes en los convenios de Ginebra de 1958. Acá se establecieron varios comités preparatorios en 1972, la Asamblea General, y en su reunión 27 estimó que se estaba listo para convocar a una tercera conferencia sobre el derecho del mar. Y si así lo hubiesen iniciado la misma en 1974 en la ciudad de Santiago de Chile, tal conferencia culminó 10 años más tarde. Imagínense, no es de que se trata de que en un mes o en unos días se van a llevar a cabo estas conferencias. Esta culminó 10 años más tarde después de múltiples reuniones preparatorias en Ginebra y también en Nueva York, apoyando el texto final de la Convención sobre el Derecho del Mar. En Nueva York, en 1982. Es acá donde se elige la ciudad de Montego Bay, Jamaica, para la firma de tal convención, la cual se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1982 y recibe el nombre de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta Guatemala la ratificó en 1996. El derecho internacional marítimo público vigente expuso distintos contenidos sobre la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Dentro de ellas, pues vamos a ver las zonas marítimas, que dentro de el derecho internacional marítimo distingue las distintas zonas o áreas marítimas, por ejemplo, aguas interiores, plataformas continental,
mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva, el alta mar y fondos marinos, también llamados simples zonas, o su andamiaje jurídico para su funcionamiento. Las aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos contenidos hacia dentro del territorio terrestre a partir de la línea de base, normal o recta, fijada para medir el mar territorial o la zona del mar territorial. Jurídicamente esto se considera como tierra firme. Las bases de mediciones es importante y la referencia fundamental que se la base fundamental que se refiere el convenio de Convemar establecía y es acá donde establece las dos posibles líneas de base. La primera es la línea de base normal, que acá es donde se toma como punto de referencia la bajamar a lo largo de las costas y sigue paralelas a estas respetando sus inflexiones y accidentes geográficos. Este aparece en la carta a gran escala reconocida oficialmente por el Estado libereño. Esto se encuentra tipificado en el artículo 4 de la Convemar. La línea de base recta. Esta sería la segunda, la cual se utiliza cuando la costa tiene profunda abertura y escotadura o que se encuentre una franja de islas a lo largo de la costa y tomando como referencia los puntos siguientes. Como por ejemplo, que se tomen a lo largo de la línea de bajamar más alejada en caso de deltas o de accidentes geográficos naturales. La línea recta no se aparta de la dirección general de la costa. Y también la línea recta no toma como referencia elevaciones que emerjan durante la bajamar o a menos de que se traten de faros o parecidos. También la línea recta no aísla de alta mar o de la zona económica exclusiva del alta mar de otro estado. Sobre las aguas que mencionábamos, el Estado ejerce soberanía sin ninguna restricción y sin ninguna limitación, al igual de lo que lo hace en el espacio territorial terrestre. Se trata de que la soberanía total o plena en todas sus manifestaciones, sin embargo, en 1975 escribieron antes de adoptar la Convemar, pero todavía son válidos todos esos comentarios que se enumeraron anteriormente, ¿verdad? Entonces, acá dentro de la Convemar, pues existen excepciones de las cuales son admitidas y que se consideran que en general pueden ser aplicadas y ejecutar dentro de algunas leyes la integridad o la búsqueda mercantes de los extranjeros que se encuentran en aguas interiores, ¿verdad? Entonces, así como tenemos también ese límite territorial, también lo tenemos por la vía marítima, ¿verdad, jóvenes? Como les indicaba. En aguas internacionales o aguas fronterizas se le llaman también, ¿verdad, jóvenes? Entonces, este es un tema de que posiblemente ustedes digan, ay, pero este tema o este curso del derecho internacional se le da muy poca importancia. Pero créanme, jóvenes, que no. Acá en Guatemala son muy pocos los abogados que se dedican a esta rama del derecho, porque el derecho marítimo, ¿verdad, jóvenes? Son muy pocos los abogados, de lo cual, pues, es una rama muy importante, ¿verdad, jóvenes? Porque ustedes van a ver en el derecho internacional privado, ahí van a ver la importancia de todo este curso, porque, por ejemplo, con la mercancía, ¿qué es lo que sucede si sucede un accidente dentro del alta mar?
pero que está dentro de, ese accidente sucede pasando por este país, ¿verdad? Pero se encontraba en aguas guatemaltecas o en otras áreas internacionales. Entonces, sí tiene mucha importancia. Por eso, jóvenes, yo siempre les comparto y los insto a que ustedes sigan estudiando un poco de lo que platicamos acá en clase, ¿verdad? Porque no, para que no se queden ustedes únicamente con lo que se platica acá en clase. Bueno, hablando, vamos a resumir un poco de tantos casos que se han dado a nivel de aguas marítimas o del derecho del mar. Hablemos un poco acerca del Canal de Panamá. Durante el siglo XIX se hicieron los primeros estudios y proyectos para construir un canal en Centroamérica y se consideró como puntos ideales Panamá, el cual se encuentra el canal en la actualidad, ¿verdad? Y también Nicaragua. Acá se pretendía utilizar el río San Juan y el lago de Nicaragua y también México en el Golfo de Tehuantepec. En el año 1850, Inglaterra y Estados Unidos celebraron el Tratado de Clayton y el mismo, entre otras disposiciones, dispusieron obligarse a construir el Canal de Panamá con derechos iguales. Y en 1878 Colombia autorizó una campaña dirigida por Fernando de Lépez a construir el canal. Esta autorización beneficiaba a Francia directamente. En 1898 la compañía de Fernando Lesseps ofrece a Estados Unidos de América el proyecto de construcción del canal, pero este estaba atado por el tratado firmado con Inglaterra, que se dio en 1901. Posteriormente se firma el tratado de Aipausev en Inglaterra y Estados Unidos, por medio del cual se logró una revisión del tratado anterior. Y en 1903, el tratado de Aijarran, Estados Unidos obtiene de Colombia la autorización para poder construir este canal. El Congreso colombiano puso trabas y pues puso algunos inconvenientes y entonces se recibió la idea de independizar a Panamá de Colombia, ¿verdad? Porque antes como que pertenecía a Colombia, condicionando a obtener la autorización de la construcción del canal. Y en 1903 se produce la independencia de Panamá y se obtiene autorización a favor de Estados Unidos para la construcción de dicho canal, por medio de un tratado que fue considerado como evidente lesivo y a los intereses de Panamá. Se encuentra John Hay en la carta escrita y un senador americano que indicó: usted y yo sabemos muy bien cuántos puntos hay en este tratado que se pueden ser objetados por cualquier patriota panameño. Y originalmente se pensó en Nicaragua como el lugar más apropiado, pero analizaron que habían construido un canal de Suárez. Pensó erróneamente que Panamá se podía construir en un canal a nivel del mar sin necesidad de esclusas. Esta falta de cálculo y apreciación lo hicieron en 1989. Y en ese momento ya se habían removido 50 millones de toneladas métricas de tierra y este proceso habían muerto 20,000 trabajadores afectados por la malaria y la fiebre amarilla. Y es de ahí es donde viene la famosa fiebre, ¿verdad? Que se dio en esa época, esa pandemia, porque de tanto zancudo que había ahí, pues ahí se dio la fiebre amarilla al momento de estar construyendo. Imagínense cuántos trabajadores murieron o fueron afectados en la construcción del Canal de Panamá. Esa cifra, entonces, Estados Unidos tenía la esperanza de que compraría a los trabajadores
y el Senado norteamericano, después de mucha discusión, decidió construir en Panamá y descartar definitivamente a Nicaragua. Pero para ello necesitaba el consentimiento de Colombia, ¿verdad? Y para que se pudiera firmar un tratado. El ofrecimiento de Estados Unidos a Colombia consistió esencialmente en el pago de $10,000 estadounidenses en oro más una renta anual de $250,000. Colombia retendría la soberanía sobre una zona de 6,000 millas de ancho, pero Estados Unidos aplicaría sus propias leyes y reglamentos y Colombia rechazó esa propuesta, ¿verdad? Que recientemente, pues, como han visto las noticias, el canal de Panamá, pues, tuvo una ampliación, ¿verdad? Y el cual hoy en día, pues, Estados Unidos quiere retornar nuevamente, quiere obtener nuevamente o quiere apoderarse, mejor dicho, de ese canal. ¿Ustedes cómo lo ven? Abramos hilo en este tema. Jóvenes, ¿cómo ven la decisión o el actuar del gobierno de Estados Unidos en cuanto a querer retomar el poder de dicho canal? A ver, Marco Antonio, cuéntanos. Bueno, definitivamente me parece que ya no, para variar siempre son las guerras comerciales, ¿verdad, licenciada? Lo que le interesa a Estados Unidos y a las potencias mundiales, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ya no es viable para ellos, pero ahorita lo que Estados Unidos creo que está peleando es que China tiene el control del canal de Panamá. Entonces quiere retomar, como usted dice, el control del canal de Panamá para ahora mismo que pues Donald Trump con todo esto de los aranceles y que él quiere imponer y que a la vez todas las potencias mundiales se le han volteado económicamente, pues lógicamente él quiere volver a ser el centro nuevamente, pero ya Estados Unidos va a ser difícil que retome ese control que tuvo en algún momento con ese canal, ¿verdad? Nada más. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? A ver, Josué Israel Flores Mendoza. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que creo que con lo que hemos podido leer y ver durante el curso, estas acciones que el presidente Trump intenta realizar, pues la verdad es que son unilaterales de principio. Entonces, creo que viola muchos de los acuerdos que hemos logrado ver que se establecieron. Y no estoy tan seguro de que de alguna manera a él le importe afectar el derecho internacional con estas acciones. Y lo hemos visto con muchas de las cosas que ha hecho, ¿verdad? Porque intenta modificar demasiadas cosas, incluso algo tan banal, diré, pero que tiene mucho significado en el poder y en la influencia política a nivel internacional que este señor tiene. Por ejemplo, el cambio de nombre del Golfo de México. Lo pongo como ejemplo en contraposición a lo que usted decía, a lo que usted pregunta sobre el canal de Panamá. Porque él sí logró hacer el cambio, aunque fuera solamente en una o dos formas de visualizar como tal el Golfo. Entonces me parece muy interesante que su intención no está en el hecho de decir, voy a quitarles el canal de Panamá, porque en realidad eso sería una guerra, literalmente, poder alcanzar esos puntos. Pero la demostración del poder que tiene en nuestro continente, creo que es bastante fuerte la forma en la que él pretende hacer, violando, por supuesto, todos los acuerdos internacionales que haya firmado el país con anterioridad. Entonces, el simple hecho de que se haya ido a Estados Unidos, haya desalojado para darle la oportunidad a Panamá para que se independizara y que lograra a través de este canal, porque Panamá es un país que era muy pobre antes de esto.
sea, lo único que les interesó fue el desarrollo de Panamá por el canal. Entonces, creo que lo que nos demuestra es el poder a nivel internacional que puede tener y, por supuesto, la violación de estos derechos, que también de por sí me parece muy interesante porque todos los acuerdos que se hayan firmado pierden validez con el simple hecho de querer o tener el poder y la capacidad de violarlos, porque al final de cuentas no hay un ente que regule estas acciones, ¿verdad? Solamente, licenciada, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Vi que levantó la mano. ¿Que pueda hablar? Sí, vean, muy interesante los puntos de vista que mencionaban los compañeros, ¿verdad, jóvenes? Es bien importante realizar cada uno de estos estudios. Por eso yo les decía al principio, vean, hay que ir viendo las noticias para poder ir tomando en consideración todos estos aspectos. Y el último compañero, Josué Flores, hablaba acerca de un tema muy importante, que no existe una entidad para poder resolver dichas controversias. Indicaste, ¿verdad, Josué? No sé si me puedes corregir. Correcto, y es que en materia internacional efectivamente existen todas estas instituciones que se rigen a través de los convenios, pero al final el convenio tiene validez solamente si es aceptado por ambas partes, pero eso está en papel y el papel soporta todo, digamos en la teoría, pero ya en la práctica, en la realidad, se ejerce demasiado poder en función a la capacidad económica. Entonces, digamos que lo que yo le decía era excelente. Tienen muchos tratados, van a seguir firmando tratados, pero esos tratados no garantizan el hecho de que la institucionalidad de cada país o la soberanía de cada país sea eficiente para establecer esos límites. Porque estos tratados internacionales, a pesar de que funcionan, porque obviamente nos han servido durante muchos años en muchas cosas, como por ejemplo los tratados de libre comercio, que creo que todos aquí los conocemos y los hemos escuchado, son muy importantes porque han abierto el mercado internacional. Entonces, son muy buenos cuando se hace de manera bilateral o con la aceptación de todas las partes. El problema es cuando no existe la aceptación y hay una imposición, como lo que estaba diciendo o comentando usted sobre Donald Trump. O sea, aquí ya él decide de manera unilateral qué hacer con los otros países. Entonces me parece muy interesante porque al final no está ningún organismo interviniendo sobre estas violaciones, llamemos, a los tratados que ellos ya ratificaron con anterioridad. Por ejemplo, el simple hecho de haber dejado el canal de Panamá. O sea, eso fue hace muchos años. Y eso está establecido en un documento donde se le dio la libertad al país de Panamá para que tomara la administración específica del canal. Si alguna vez alguno de ustedes ha ido, es un lugar espectacular. Es más, es casi que un show estar ahí parado y ver cómo pasan los barcos de un punto a otro. O sea, es algo muy interesante y la cantidad de mercaderías que se transportan, el tiempo y la ingeniería que se utiliza para eso, que por supuesto fue una inversión de Estados Unidos, eso está clarísimo, una inversión económica de Estados Unidos, pero también una inversión en mano de obra de la gente de Panamá. Entonces, de alguna manera creo que en su momento esto tuvo un acuerdo multilateral, pero ahora ya no. Ahora Donald Trump hace sus aseveraciones de este tipo y dice, no, es que se los vamos a quitar. Como que él tuviera el poder y la capacidad, que obviamente la tiene porque el efecto económico que tiene Estados Unidos con el resto de América Latina y con el mundo, pues es muy significativo, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente yo decía eso porque no veo ninguna institución levantando la mano y diciendo, no, momento, usted no lo puede hacer. ¿Existen los tratados? Correcto, existen, pero están en papel. Muy bien, gracias. Exacto. Y vean, tal y como lo indicabas, o sea, sí existen esos tratados que son multilaterales, ¿verdad? Porque ahí no se vio involucrado únicamente Estados Unidos con Panamá, sino que también Colombia, ¿verdad? Y pues vean, sí existe una entidad para poder realizar o llevar a cabo
todas estas controversias que se están dando, porque hoy en día lamentablemente lo que mandan son las redes sociales, ¿verdad? Y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos y lo que escuchamos dentro de las noticias. Pero sin embargo, para que se dé esa acción de la cual el gobierno de Estados Unidos quiere realizar, pues no va a ser solo así. Por ejemplo, el país de Panamá, ellos no se van a dejar quitar así el dicho canal. Entonces, para todo esto sí existe un tribunal del mar para poder llevar a cabo e ir a invocar todos esos derechos que les están violentando o los tratados que se están violentando entre dichos estados. Y por ello es el Tribunal del Mar. Este es un órgano internacional privativo que agota los medios pacíficos previstos en el derecho internacional. Y pues la Carta de Naciones Unidas pueden acudir al Tribunal Internacional del Mar para poder solucionar este tipo de conflictos. Fíjense que según me comentaban algunas personas de allá de Panamá, ¿verdad? Ellos dicen, no nos vamos a dejar quitar el canal de Panamá y todo. Sinceramente, para poder dilucidar todas estas controversias, sí existen este tribunal, pero que se respete, tal y como lo indicaba el compañero anteriormente, ya es otra cosa, ¿verdad? Ustedes, porque según comentaba y he visto también algunos medios de comunicación que informan que ya se encuentra personal de Estados Unidos dentro de las instalaciones del canal de Panamá. Esperemos en Dios de que no vaya a ser como una intervención o que lo vayan a querer tomar a la fuerza, ¿verdad, jóvenes? Porque imagínense qué caos se volvería en el ámbito del comercio, tal y como lo indicaba el compañero Josué, pues ir a ese canal y ver todo ese show, que cómo es, que imagínense, uno se queda admirado de que cómo es posible que sin tanta maquinaria, sino que fue únicamente la mano de obra de muchas personas que perdieron la vida, se llevó a cabo la construcción de dicho canal, ¿verdad? Y ver cómo el funcionamiento de todo ello es impresionante, ¿verdad? Pero sí existe, y legalmente, pues se podría decir de que sí se pueden llevar a cabo dentro de este tribunal. Primero, que pueden llegar pues la Convemar da esa opción de poder agotar por medio del arbitraje también, ¿verdad? Para poder solucionar todos esos problemas que son en el ámbito del mar, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eso sería en cuanto al tema de la Convemar. Ahora cambiemos un poquito el chip. Ya vimos acerca de los límites de las fronteras, ¿verdad, jóvenes? Pero también veamos, yo creo que no hemos entrado a verificar cada una del límite territorial en cuanto a las fronteras, pero también, jóvenes, tenemos ese límite del espacio aéreo, ¿verdad? Es tan interesante porque a veces uno piensa de que únicamente solo es en vía terrestre, pero no. También tenemos el espacio aéreo, que acá se empezó a revestir de interés para todos los estados en el momento en que la aviación dejó de ser un deporte para poderse convertir en un medio de transporte de personas, de carga y también de correo. Y pues actualmente es el medio, creo que más poderoso de poder también hacer las guerras, ¿verdad? Y la importancia estratégica que se evidenció también durante la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania utilizó la aviación para tener fines bélicos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, desde ese momento sí se ven en la necesidad de poder también
tener esos límites aéreos. Dentro del Convenio de París de 1919 se firmó el primer instrumento jurídico multilateral referente al espacio aéreo, y es acá donde se reconoce por primera vez de manera expresa la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio. En el más amplio sentido de la palabra, pues territorio terrestre, territorio colonial, de común acuerdo se reconocen entre los estados firmantes del convenio o convención. Y fue la que las naves aéreas civiles de los otros estados podrían sobrevolar en pasos inocentes, ¿verdad? El espacio aéreo de cada uno de los estados contratantes sin necesidad de permiso específico previo. Esta excepción no se aplicó a las aeronaves militares, ¿verdad? Entonces, sí se necesita ese permiso para las aeronaves, por ejemplo, si van a pasar sobre el estado por ejemplo, nuestro país, ¿verdad? Las aeronaves deben de tener ese permiso para poder pasar, ¿verdad? Entonces, dentro de la extensión del espacio aéreo, siempre ha sido un punto bastante oscuro, en el sentido de que es difícil poder delimitarlo. Ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo, verdad? Pero hoy en día el consenso es que el espacio aéreo termina y se extiende hasta allí en donde las naves comerciales más perfeccionadas pueden volar. Y deja así la posibilidad en el futuro de que existan aeronaves que vuelen en cualquier altura, ¿verdad, jóvenes? En este punto, teóricamente, pues comienza el espacio espacial o extraatmosférico. Esta extensión, de conformidad con las posibilidades modernas, se situarían entre los 55,000 y 60,000 pies de alturas, ¿verdad? Es así como se miden esos límites aéreos. Estos pies de altura de vuelo de los Concordes y de los aviones militares. Pero sin embargo, para poder obviar estas imprecisiones y divergencias que se han postulado como límite máximo y comienzo del espacio ultraterrestre, se ha fijado una altura de 90 a 100,000 kilómetros. Este punto de vista tiene la ventaja de fijar con certeza un límite aplicable a todos los países que permiten determinar con suma facilidad si un objeto dado se encuentra en el espacio ultraterrestre o bajo la soberanía estatal, ¿verdad? Durante el periodo comprendido de 1919 y 1939, los países europeos, como lo es Inglaterra, Francia y Alemania, a la cabeza desarrollaron la aviación comercial en todo sentido. Recursos técnicos, aviones perfeccionados, recursos terrestres, aeropuertos y aeródromos. Recursos humanos, tenían los pilotos, ingenieros, personal de apoyo, etc. Todos estos recursos económicos y por consiguiente se encontraban en posición privilegiada para la explotación comercial del espacio aéreo. Entonces, la aviación se convirtió en una industria de propio derecho con sus propias necesidades de expansión. Y es de ahí que los estados sostenían la teoría de que el uso aéreo para fines comerciales debería de gozarse de la libertad completa, es decir, no debían poner restricciones de permisos, ¿verdad?, para poder sobrevolar sobre un país, y tampoco controlar las frecuencias ni la capacidad y mucho menos los controles financieros de tarifa. Pero sin embargo, los Estados americanos, encabezado por Estados Unidos a la cabeza, pues se encontraban más limitados en el campo de la aviación comercial,
porque sostenían la tesis de que el control de ese espacio aéreo para fines comerciales se concebía espacio como patrimonio de los estados, al igual que la tierra y también el mar. En la actualidad se está imponiendo distintas tesis de los cielos abiertos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, con Estados Unidos, que ha abierto su territorio en ese sentido. También tenemos en 1944 se llevó a cabo la firma del convenio multilateral llamado Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En este convenio se formalizó la expectativa de cómo se debían de establecer un organismo especializado o un organismo de aviación civil interna, ¿verdad? Entonces, en este convenio específicamente se ratificó la idea de la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre sus respectivos territorios, terrestre, marítimo, colonial y también aéreo. El objeto de este convenio era un objeto fundamental como poder regular y también reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, estableciendo los principios. Vamos a ver, micrófonos jóvenes. Ahí está. Les decía de que el objeto principal o fundamental de este convenio era regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, estableciendo principios generales bajo los cuales se desarrollaría la aviación civil comercial. Y dejó a cada estado el poder absoluto de poder establecer las bases que deberían observarse para hacer uso comercial del mismo. Acá se tuvo, pues, como objeto la fundación de una organización internacional llamada Organización de Aviación Civil Internacional, que esta es la encargada de velar por la seguridad de la aviación civil comercial y a este fin se le dotó de una comisión llamada Comisión de Aeronavegaciones, llamadas para poder llevar a cabo estudios permanentes para ir mejorando las operaciones de la aviación civil comercial y garantizar una máxima seguridad, ¿verdad? Entonces, para eso fue creada específicamente o el objeto principal de este convenio de Chicago, que fue firmado en 1944. Entonces, asimismo, este convenio pues hace referencia a aeronaves sin pilotos, cabotaje, zonas prohibidas, aduana, aeropuertos, control de enfermedades, inspecciones aeronaves, registros y nacionalidad de aeronaves, licencias al personal, entre otros, ¿verdad? Entonces, todo esto se encuentra establecido en dicho convenio y se los dejo para que ustedes lo lean porque sí es bien interesante acerca de todo lo que establece ahí, las restricciones y los derechos y obligaciones que les genera a cada uno de los estados. La Organización de Aviación Civil Internacional, pues esta es una organización que es el máximo órgano de cuestiones referentes a la aviación civil comercial internacional en su aspecto específicamente comercial civil. Y es que busca la seguridad de ellos. La sede de esta se encuentra en Montreal. Forma parte de ella la totalidad de los estados que conforman la comunidad internacional. Entonces, dentro de esta organización se encuentra organizada por Asamblea General, Consejo, Comisiones de Aeronavegaciones y Secretaría General, ¿verdad? Pues esta
Es una organización intergubernamental cuyos miembros tienen estatutos diplomáticos beneficiándose a todas las inmunidades y privilegios también diplomáticos, ¿verdad, jóvenes? A ver, Pamela, levantó la mano. Pamela Gómez. Buenas noches, licenciada. Solo con una duda. ¿Qué significa cabotaje? Y si debemos de leer el Convenio de Chicago. Claro, jóvenes, que lo deben de leer, porque si lo estamos tocando en tema y si nos ponemos a analizarlo acá, pues creo que nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Ahora bien, con tu otra pregunta de lo que qué significa cabotaje, pues cabotaje o debemos de entender por la palabra cabotaje, ¿verdad? Que es la navegación de un barco entre distintos puertos, ¿verdad? Eso significa. Gracias, licenciada. Bueno, continuando. Entonces, existe también esta organización para poder llevar a cabo algunas controversias, cuando se llevan estas controversias de tipos aéreos, ¿verdad, jóvenes? No sé si tienen alguna duda o podemos ir continuando. Esto sería específicamente en el tema del derecho aéreo, ¿verdad? Del espacio aéreo. Ahora también podemos hablar acerca del espacio extraatmosférico, el espacio espacial. Acá, dentro del derecho internacional, todo lo relativo al espacio extraatmosférico se encuentra en formación todavía. De otra parte, a nadie se le escapa la importancia del mismo en la vida moderna, ¿verdad, jóvenes? A esta rama del derecho se le ha dado varios nombres, como por ejemplo, derecho interplanetario, derecho astronáutico, derecho interastral, derecho sideral, derecho cosmonáutico, derecho extraterrestre, derecho ultraterrestre y derecho espacial. El espacio extraatmosférico o ultraterrestre se utiliza para las comunicaciones, específicamente para el espionaje, para realizar algunas investigaciones de recursos naturales que coadyuvan a la meteorología, ¿verdad? Desde este punto de vista jurídico, pues el derecho relativo al espacio extraatmosférico presenta varios problemas, de los cuales vamos a hacer mención algunos. El primero es que la frontera entre el espacio atmosférico y el espacio aéreo, el segundo se da el estatus jurídico de dicho espacio, ¿verdad? Es decir, las cuestiones sobre la soberanía de cada uno de los estados y la transmisión de noticias desde y hacia el espacio extraatmosférico. La contaminación también de dicho espacio y entre otros. ¿Dónde comienza el espacio extraatmosférico? ¿Verdad? Para poder delimitar esta incógnita, que desde dónde es que se encuentra ese límite, pues vamos a entrar a analizar dos corrientes. La primera es la corriente pragmática y la segunda es la corriente científica, ¿verdad? La corriente pragmática acá nos afirma que el espacio extraatmosférico o ultraterrestre da inicios ahí generalmente con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual, donde pueden volar las aeronaves comerciales más perfeccionadas y también más poderosas. Esta teoría se refiere a la extensión del espacio aéreo. En la actualidad, como lo indicábamos anteriormente, pues se estaría hablando de aproximadamente unos
90,000 pies o 30,000 kilómetros, ¿verdad? En esta misma línea están quienes fijan un punto concreto de 90 a 100 metros de altura. La corriente científico-técnico esta afirma que el espacio extraatmosférico o ultraterrestre principia donde ya no existe el oxígeno. Existen altas temperaturas, existe la ausencia de gravedad y la ausencia de agua, inmensidad, radiación atómica y partículas subatómicas, ¿verdad? ¿Ustedes dónde pondrían el límite fronterizo en el espacio extraatmosférico según estas dos corrientes, jóvenes? En la atmósfera, porque según dice el texto, principia donde ya no existe oxígeno. Muy bien, gracias, Pamela. ¿Qué dicen el resto de compañeros? Se los dejo ahí que ustedes analicen estas dos corrientes. Yo desde mi punto de vista, pues también me quedo con la corriente científico-técnica, ¿verdad, jóvenes? Que es, para mí, que es hasta donde se termina, donde ya no existe ese oxígeno, ¿verdad? Donde se da la ausencia de la gravedad, podría ser, ¿verdad? Para mí, pero se los dejo ahí de tarea que ustedes analicen estas dos corrientes y vean por qué tipo de corriente ustedes se inclinarían. Ahora bien, vamos a continuar con la adquisición del territorio. Esto creo que ya lo habíamos visto así un poco en temas, el primer tema del primer examen parcial, cómo se puede adquirir el territorio, o mejor dicho, la soberanía que se puede extender en la aplicación de cualquiera de los medios jurídicos, ¿verdad? Acá tenemos dos formas en cuanto a la apropiación con la intención de adquirir una soberanía en un territorio que no se hayan en tal momento sometidos a otras, o que no se encuentren sometidos a otra soberanía de otro territorio, ¿verdad? Aunque esté poblado. Acá tenemos, por ejemplo, la accesión, que es el incremento del territorio en virtud de nuevas formaciones. Por ejemplo, la formación de islas, formación de tierras por desembocaduras de ríos, o también por la misma obra del hombre, como por ejemplo los canales de Holanda, que de ahí pueden ser artificiales, hechos por el hombre, naturales y hechos por la naturaleza. Aunque ustedes no lo crean, sí se dan estos tipos de situaciones que son artificiales, ¿verdad? Hay lagos que son artificiales. Otra de las formas tenemos la conquista, que este es el crecimiento de un territorio generalmente a través de los medios violentos, es decir, por medio de las guerras, ¿verdad? Hoy en día este medio ya no se acepta y su fin ha sido consagrado en varios pactos y acuerdos internacionales. Esperamos que ya no se dé este tipo, ¿verdad?, de adquisición de territorios. La prescripción adquisitiva de un territorio por el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía sobre él durante un lapso de tiempo para crear la convicción común de un Estado concuerda con el orden internacional y por ende es necesario que no existan reclamos constantes de otros estados para poder adquirir
un territorio o una soberanía, ¿verdad? Hay diversas formas también de poder interrumpir la prescripción adquisitiva a nivel internacional. Y como primer punto tenemos los medios por medio de las armas, por medio de las protestas formales, por medio de reservas constantes con tratados internacionales multilaterales, ¿verdad, jóvenes? Entonces, estas son las formas de poder adquirir un territorio. También tenemos como otra de las formas de poderla adquirir sería de los derivados, que dentro de esta clasificación derivados tenemos la cesión, que la cesión significa la transferencia de un territorio por un estado a otro estado. Pueden ser con o sin compensación, ¿verdad? La adjudicación, el territorio se adquiere en este caso por sentencia de un tribunal internacional o por medio de un convenio. Esto se puede dar cuando hay discrepancias sobre límites y se somete a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia. Como por ejemplo, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de esta adjudicación? Acá en Guatemala. Belice. Muy bien, exacto. Gracias, Marco. El tema de Belice, ¿verdad, jóvenes? Entonces, posiblemente esta pelea o esta discusión, mejor dicho, ya lleva muchos años, ya viene desde hace varios años atrás, pero posiblemente tengamos la esperanza de que en un futuro, pues, Belice sea adjudicado al gobierno de Guatemala o al país de Guatemala, ¿verdad? No perdamos esa esperanza. Y también tenemos la cesión. Esto sucede cuando se confunde el territorio con el patrimonio del soberano. Se hereda a otro estado. Antes se dio esta situación de las cesiones con mucha frecuencia. Y también tenemos otra clasificación que son las parciales, las adquisiciones parciales. Acá se da la servidumbre. En este caso, el territorio que pertenece a un estado se subordina a los intereses de otro estado. Este consiste en el derecho del paso, ¿verdad? Abstenerse de hacer algo, construir estaciones o tropas o construcciones de canales, ¿verdad? A eso se refiere esto, ¿verdad? Entonces, para poder continuar, y creo que nos vamos a enfocar acerca de la adquisición derivada que se da específicamente la adjudicación, que esperamos en Dios algún día poder tener esa adjudicación a este territorio. Y vamos a continuar con el tema de el territorio de Guatemala y sus delimitaciones. Nos vamos a quedar acá. Vamos a continuar el siguiente día de clase con este tema para poder ir avanzando e ir viendo las limitaciones territoriales que tiene nuestro país específicamente, ¿verdad? Entonces, a ver, Marco Antonio. Licenciada, como pues podemos observar, como usted bien nos comentaba a principio de clase, este periodo, esta unidad es bastante corta, ¿verdad? Según publicado en la facultad, pues el 16 de mayo ya tenemos el primer parcial, que hubiera sido un día de clases de usted. Eso quiere decir que la siguiente clase con usted y una más serían las últimas que tendremos con usted, ¿verdad? En donde tendríamos que abarcar la mayoría de temas. Ya salió, gracias Marco Antonio por esa nota, no tenía conocimiento, ya salió publicado que el calendario se inicia específicamente el 16. Correcto, el 16 de mayo tenemos el primer examen, nosotros nos tocaría filosofía, entonces pues lo que quería yo
preguntarle básicamente, y qué bueno que también pues poderla poner ahí en contexto, es acerca de los temas que realmente vamos a ver para esta unidad y como examen final, ¿verdad? Si usted nos puede orientar de una mejor manera, entiendo pues que tenemos que leer, por supuesto, y seguir lo que usted hoy nos está dando como notas, pero para poder profundizar y pues como es la intención, ¿verdad, licenciada? Tanto claro, como claro. aprender y sacar el curso bien, ¿verdad? Claro. Solamente, claro. Gracias. Gracias, Marco Antonio. Es un dato importante que no lo sabía. Yo tenía dentro de mis anotaciones, contaba con ese día de clase, ¿verdad, jóvenes? Es decir, que ya únicamente nos quedarían 2 clases, excluyendo la de hoy, ¿verdad? Pues vean, el siguiente día de clase vamos a tratar de abarcar pues todos los temas que faltan. Sería el territorio de Guatemala y su delimitación, como les explicaba. No sé si cuentan con el libro, ese se encuentra este tema en la página 241, ¿verdad? Acá les voy a tratar de resumir lo que se pueda en este tema, específicamente lo más importante, ¿verdad? Y pues otro de los temas que a mí me parecen de suma importancia, pues es que ustedes aprendan acerca de los órganos o las relaciones que tienen los que se encuentran entre los estados, ¿verdad? ¿Por qué órganos son los que específicamente son parte dentro de este curso? Y también es otro tema bien importante. Permítanme que por acá se me... Licenciada, perdone. ¿Sí? Yo entiendo que ahorita pues vamos a tratar de abarcar, como comentamos nuevamente, ¿verdad? Sí. El tiempo es muy corto. Entonces, sí. Pues dentro del libro la extensión del tema es mucho más amplia, mucho más, abarca más temas incluso. Entonces, solo tal vez, ¿verdad? Ahí sí que perdone, como una sugerencia sería poder resumir lo más posible porque ya ve que el tiempo de estudio y el conocimiento, no, claro. Yo les soy muy honesto. Por eso yo solo les estoy dando los temas en general, de los cuales yo voy a resumir y les voy a dar el día de clase, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver cómo lo estoy haciendo hasta el día de hoy. Vean, jóvenes, recuerdo que el día del examen parcial alguien me decía de que no estábamos agotando todos los temas. El problema es de que si yo no les resumo algunos temas, pues vamos a pasar acá un año viendo el tema del derecho internacional público, ¿verdad? Yo, por la experiencia que cuento, pues trato de darles los temas que van a ser de mucha más importancia a ustedes en un futuro, ¿verdad? Entonces no tengan pena, yo les estoy dando los temas en generales de los cuales voy a resumir el día de clases. Otro de los temas que sí me parece de suma importancia y que les tengo que hablar, por si ustedes quieren adelantar un poco con eso, es acerca de los medios de resolución de conflictos internacionales, ¿verdad? Entonces yo creo que con estos 2 temas hasta ahí abarcaríamos el contenido de dicho curso, ¿verdad, jóvenes? Y son temas que son temas a evaluar también. Entonces, como les indicaba al inicio, pues antes del día viernes yo les voy a estar publicando las notas porque les requiere un poco de comprensión por la cantidad de alumnos que son, ¿verdad? Jóvenes, a pesar de que no llegan todos a la clase, pero en los exámenes nos damos cuenta de que no nos es suficiente 1 ni 2 alumnos para evaluarlos. Licenciada, disculpe, y mire, ¿y por qué para no avanzar? Porque tal vez no nos deja un laboratorio en el cual pues nosotros, como cuestionario, en el cual nosotros investigamos las preguntas y sobre ese cuestionario que usted nos envíe, que le digo unas 60, 50 preguntas y sobre eso pues aleatoriamente usted nos lo pregunta del parcial y así nosotros investigamos los temas en concreto y a usted solo se dedica, digamos, en los 2 días a resumir las clases. De esa manera nos ayudaría. No tengan pena.
El día viernes yo les voy a estar compartiendo una diapositiva con los temas específicos que vamos a tener para evaluar, para que ustedes tengan el fin de semana ya para que empiecen a estudiar, ¿verdad? No sé si les es suficiente eso. El tema de... Podría pasarles, pero ya creo de que prefiero adelantar a explicarles estos temas a poderles pasar cuestionarios, ¿verdad, jóvenes? Entonces, yo con mucho gusto les voy a estar compartiendo ahí la presentación con los temas a evaluar para que ustedes se tomen el tiempo el fin de semana, como son muy estudiosos, para que empiecen, ¿verdad? Y pues, ya ven, se nos hace tan corto este semestre, jóvenes, por la Semana Santa y por todo, ¿verdad? Entonces, primero Dios, nos vemos el día viernes. Continuamos con estos dos temas para poder agotar ya el contenido, que son los más importantes y que a mi criterio y a mi parecer, pues es importante que ustedes tengan conocimiento de ello. A ver, Gladys Pardo. Licenciada, buenas noches. Solo con una duda, digamos, hoy abarcamos temas desde la página 181, como estábamos diciendo, 241, pero digamos, los temas que van a ser para el último examen parcial, ¿van a ser solamente estos 3 o van a ser otros que ya hemos abarcado? No, únicamente lo que estamos viendo a partir del día de hoy, jóvenes. Ok. Yo para empezar a leer, licenciada, muchas gracias. Sí. Vean, a pesar de que ustedes ya cuentan con el libro, se van a asustar porque son muchas páginas. Tomen nota de lo que yo les estoy hablando, de lo que hablamos acá en clase. Esos temas en específico son los que evaluamos, si ya se pudieron percatar en exámenes anteriores, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por favor, vayan tomando nota. Bueno, les deseo una feliz